días y muy bienvenidos a la Universidad del Desarrollo. Nuestro MBA es número 1 en Chile y en Latinoamérica, en la categoría Emprendimiento e Innovación. Gran parte de los cursos son dictados por académicos PhD, doctorados en las mejores universidades del mundo, tales como Berkeley, Harvard, UCLA, entre otras. Nuestro MBA es el único MBA en Chile que, paralelamente al estudio de MBA, enseña al alumno a crear y a desarrollar su propia empresa. Es así que en estos últimos años hemos ayudado a crear más de 300 empresas. Nuestros alumnos tienen la posibilidad de realizar viajes académicos a Babson, Nueva York, Silicon Valley y China. La Universidad del Desarrollo está muy comprometida con el emprendimiento en general, con la creación de nuevas empresas, con cómo traspasar ese espíritu emprendedor a la gestión de las empresas, porque emprendimiento en general se entiende únicamente como armar nuevas empresas, y eso es cierto. Pero el emprendimiento es mucho más que eso. El emprendimiento es la actitud con la cual uno enfrenta las situaciones, la actitud con la cual uno puede crear nuevos procesos dentro de una empresa, cómo uno puede gestionar una organización, etc. Y es por eso que en esta oportunidad quisimos organizar en este seminario el tema de ejes en una empresa, responsabilidad, compromiso, etc., para ver qué es lo que está detrás de esto. Chile es uno de los países que tiene una de las más altas tasas de emprendimiento en el mundo. Pero todo esto ocurre en un contexto en el cual tenemos que tener muy claro qué significa hacer empresa, qué significa tener un emprendimiento, qué significa una organización como es una empresa, de una arista que es un poco distinta de la tradicional. Y para esos efectos tenemos dos destacadísimos expositores hoy día. Uno es Eduardo Aninat, ingeniero comercial de la Universidad Católica, doctor en Economía en la Universidad de Harvard, ex ministro de Hacienda, ex número 2 del Fondo Monetario Internacional, director de empresas, experto en temas tributarios. A lo mejor algo nos puede decir de los temas tributarios hoy día respecto a las incertezas que eso genera, dada su especialidad. Y Carlos Rodríguez. Carlos es magíster en Economía Aplicada de la Universidad Católica, y PhD de la Universidad de Cambridge, y él es director del Centro de Investigación en Complejidad Social de la Universidad del Desarrollo. El seminario que vamos a dictar en el curso que me corresponde coordinar a partir del principio de julio toma 3 ejes, mirando el mundo de las empresas y en general de las organizaciones. Primero, el eje de responsabilidad; segundo, el eje de cooperación; y tercero, el eje de compromiso. Responsabilidad nosotros lo asociamos a una visión de largo plazo, pero ciertamente a eficacia. Cooperación, tomamos los temas de gobernabilidad, tema hoy día agitado y complejo en el Chile de hoy, en lo político y fundamentalmente también en lo empresarial. ¿Cómo manejamos los directorios que hacen las voces de la mayoría, minoría, el respeto a la gobernanza en la empresa y el desarrollo de la confianza? Algo que hemos visto en estos meses que se ha ido complicando, perdiendo. Y finalmente, compromiso con la sustentabilidad de las empresas. Hagamos un poco de historia. Como soy un poco viejito ya a esta altura de la experiencia de la vida y el recorrido, he tenido el privilegio de ver en este país magnífico que nos acoge, donde pertenecemos, una historia muy dinámica en lo que fueron las reformas económicas y sociales del país, y particularmente donde el centro de gravedad, más allá de las políticas de apertura, fueron las empresas. Entonces hubo esta constelación en que todo floreció y el sector privado pasó a ser el sector dominante claramente de la inversión y del dinamismo del crecimiento en Chile. Y algo parecido, pero con mucho más rezago, fue en el resto de Latinoamérica. Lamentablemente, algunas confusiones institucionales, políticas, también empresariales, hay que decir, ha ido provocando que esa constelación del florecimiento de las empresas haya pasado a un segundo ritmo más rezagado, menos progresivo, menos innovador tal vez, y más complicado por el contexto político y de reglas del juego. Esto tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con el país, con realidades del presente, pero también, como en toda historia de la naturaleza o de la circunstancia humana, podemos llamarlo así, pasa en la vida. Las empresas y el desarrollo organizacional en general
son como los riachuelos que parten arriba angostos, iniciales, de poco caudal, y luego van encontrando escollos, se van abriendo y terminan abajo en verdaderos torrentes. Otro concepto que hay detrás, que a veces en Chile no es tan ponderado, yo creo que los hechos recientes nos van a enseñar a ponderarlo mucho más, es que las empresas dejan una memoria, dejan una trazabilidad, como en los temas medioambientales, o como en la historia humana, dejan hechos, hitos, desarrollos, éxitos, fracasos también, resurrecciones, cambios. Y ese tema de la memoria tiene que ver con la reputación, con la marca, y a veces en algunos sectores eso se nos ha olvidado. Partamos con uno de los desafíos constantes que tiene el mundo de hoy día, siglo XXI, que es el tema de las comunicaciones. Hoy día no quiero mirar aquí, pero la mitad de ustedes debe estar en un chat o en un WhatsApp o mirando alguna cosa electrónica por las comunicaciones aceleradas, que son una gran herramienta nueva con un desarrollo exponencial en los últimos 10 años. Con todas las aplicaciones que existen, ustedes pueden imaginarse que ese es un mundo nuevo. Bueno, pasa igual en la empresa, en un símil con la dirección o el gerente general. Está invadido por un montón de comunicaciones y él debe esforzarse en un screening muy complejo de a qué prioriza, a qué no prioriza, a qué le da la importancia que destaca, y los empleados o colaboradores cómo llegar a esa escalera a captar su oído. Y el otro tema es la globalización y la movilidad, y eso yo lo aplaudo, soy un convencido de las ventajas de la globalización, porque en esa materia, en algunas otras no tanto, soy un hijo directo de Adam Smith, y para mí globalización es movilidad y competencia. Y cuando hay competencia, hay innovación, hay generación de valor, hay respeto por el cliente final. Otro tema complicado es que hemos sido un país cíclico y afortunadamente el ciclo, como parte de Latinoamérica que somos, se ha reducido un tanto porque tenemos una mucho mejor macro, ganancia país, beneficio empresa y consumidor, pero no es ajeno a él, al menos por una cosa, porque la región en que estamos situados, el barrio, es todavía muy cíclico, commodities, ¿recuerdan? Y segundo, porque las expectativas y el manejo de circunstancias, tanto de políticos como también de agentes empresariales e inversores, es muy cambiante. Y tercero, por los desastres naturales. Hemos vivido 3 o 4 y tal vez estamos viviendo uno con esta sequía sin notarlo hoy día. Entonces, para las empresas les pasa lo de la ley del tobogán. Cuando todo va para arriba, con fuerza, todos aplauden y van con las manos arriba y nadie se preocupa mucho de los detalles o tal vez del futuro largo porque todo sube. Y después viene el ciclo al revés, donde ya las pocas manos que suben son de alarma, como la primera señora del tobogán, que va diciendo a qué abismo estamos cayendo, en qué incerteza hoy nos estamos metiendo. Después están los temas de cooperación y gobernabilidad. Y aquí tenemos el caso típico de poder, alianzas, cooperación. En esto, una empresa o una organización, al menos grande, no es tan distinta de la política. ¿Cómo se llenan los espacios? ¿Cuáles son las redes de poder? ¿Y cómo se comunican esas redes entre sí? Si uno mira una organización nueva y abstrae para tomar muchos sectores o áreas o muchos países, se da cuenta que no ha cambiado lo fundamental, lo que principal es el cliente, el eje de acá. Sin clientes, sin consumidores, sin servidores que a uno lo sigan, leales, no hay empresa, no hay demanda, no hay mercado, no hay margen, no hay utilidad, no hay ganancia, no hay interés. Me encanta Porter, me encanta Harvard, vengo allá, pero para mí los grandes clásicos de la administración siguen siendo los fundadores de la administración científica de empresas, subrayo científico. Henri Fayol era un viejito francés que trabajó en los años 900, que tenía una especialidad de ingeniería, pero era más que ingeniero, y que observó muchas organizaciones empresariales europeas, francesas fundamentalmente, y estableció estos 8 principios. Primero, tener un conocimiento a fondo de su personal. Segundo, perdón que lo diga aquí Fayol, no yo, eliminar los incapaces. Tercero, conocer bien los convenios que ligan a la empresa con sus agentes. Aquí este viejito francés lo dijo de una manera un poco alambicada,
pero yo lo interpreto como precursora, porque a lo mejor se refirió, aquí estoy poniendo intenciones que no me constan, a los stakeholders. Cuarto, obviamente, dar buen ejemplo. Esto deberíamos subrayarlo unas 10 veces en el caso de la treintena de empresas que se han portado un poco mal con los políticos y otras cosas. Quinto, realizar inspecciones periódicas del cuerpo social. Esto ya no lo entendí, muy antiguo, muy francés. 6, reunir sus principales colaboradores, le cambio conferencia, le pongo reuniones, comité ejecutivo, en que preparan la unidad de la dirección y la convergencia de esfuerzo. Subrayo convergencia de esfuerzo. 7, aquí me jodió a mí, peco de eso, no dejarse absorber por los detalles. Han visto el obsesivo detallista, no llega demasiado lejos, hay que aprender de él. 8, tender a que reine en el personal una armonía en actividad, iniciativa y desempeño, ya mirando desempeño. Bueno, yo creo que la empresa moderna en general está en un punto de inflexión, particularmente en Chile, porque la globalización acelerada, esto de no tener fronteras, y el cambio tecnológico acelerado, eso que les decía, solo en el campo de las comunicaciones, junto a esta prosperidad mundial, y en Chile y en varias partes, creciente, hace que nos digamos, bueno, ¿y cómo viene el otro impulso? ¿De dónde sacamos las nuevas fuerzas que nos van a hacer crecer al 7, 10% o al 15% en el caso de sectores empresariales de punta y con buenas rentabilidades? Ya hemos recorrido las primeras geografías de lo realizable y tenemos que pensar en lo imposible. La responsabilidad social, empresarial, y no se pueden separar los tres términos, son una frase muy integral, es la idea de la empresa como una comunidad de personas. Por lo tanto, me gusta esta nueva visión que es más integral, que dice ser responsable como RCE es desarrollar un horizonte con prácticas de una razón ética, es decir, un juicio valorativo sobre la realidad y teniendo como un eje de orientación las prácticas empresariales que usamos. Para mí la empresa moderna realmente parte, habían empresas mucho antes, pero con un señor llamado Watts, que inventa la máquina de vapor, y estamos hablando de fines del siglo XVIII, y que hace que la organización productiva sea mucho más masiva, más organizada y demande muchas cosas. Entonces ahí las regulaciones se desarrollaron muy detrás del desarrollo de las empresas, porque sin empresas, ¿para qué se iba a regular? Luego vino ya el despegue en el siglo XIX y siglo XX, lo que es la empresa premoderna o moderna, y el Estado acompañó a los supervisores con regulaciones, básicamente en base a leyes. Estamos acá, hoy día tal vez en Chile con exceso de regulaciones. Esto varía según los ciclos y los tiempos. A mí me gustaría que hacia fines del siglo XXI, este siglo tan especial, lleguemos a una regulación por autoconciencia, por convencernos los agentes económicos, empresariales y de todo tipo, que hay que poner límites, que hay que poner perímetros, porque no todo es la economía, no todo es el lucro, no todo es la ganancia, y hay otras cosas muy importantes, medio ambiente. La empresa existe adentro de una sociedad, acompañada por una ciudadanía y en un medio ambiente o hábitat especial. Este es un tema fundamental, porque si no lo cuidamos y no lo consideramos en nuestras ecuaciones empresariales o productivas, el árbol se desgrana. Termino donde partí. Eje de responsabilidad ligado al principio de autoridad. No puede haber responsabilidad si no hay una línea de mando y una responsabilidad efectiva, pero que mire el largo plazo. Eje de cooperación, cuáles son las normas de armonía, de dignidad de las personas. ¿Cómo generamos confianza? Desafío principalísimo de la sociedad chilena hoy día en junio del 2015. Y eje de compromiso, eficiencia. El lobo, como el hombre, es un animal gregario. Y eso es algo que va a ser clave, ¿no es cierto?, en la charla, como saben que yo voy a hacer. Greed, codicia, ¿no es cierto?, es buena. Este es un discurso famoso y yo tengo muchos compañeros del área de finanzas que reconocen que, al menos fuera del espacio laboral, que les encanta este discurso. Entonces, the point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures.
the essence of the evolutionary spirit. Greed in all of its forms. Greed for life, for money, for love, knowledge, has marked the upward surge of mankind, and greed, you mark my words, will not only save Teldar Paper, but that other malfunctioning corporation called the USA. Thank you very much. Dan ganas de aplaudirla realmente, ¿no es cierto? Y él ahí lo que nos está diciendo es que la codicia es buena, que la codicia está en la base del desarrollo de la humanidad y el progreso de la humanidad. La codicia entendida como la búsqueda por más y la búsqueda por más riqueza, la búsqueda hace incluso una referencia al amor, la búsqueda por amor. Eso sería lo que nos caracteriza como seres humanos, ese drive, esa fuerza por ir más allá, por querer más. Y ahí la pregunta ¿es la codicia la fuerza fundamental detrás de la evolución y el progreso humano? Y la historia que yo les voy a contar, se las voy a contar a partir de la teoría de juegos. Entonces, y eso un poco lo decía hacer porque, no sé si ustedes están enterados, pero hace un par de semanas murió John Nash, murió en una forma trágica y un poco sorprendente, a pesar de que él desarrolló toda una teoría que tenía que ver con predecir en forma exacta el comportamiento humano. Él murió de la forma más arbitraria posible, ¿no es cierto?, en un accidente en un taxi, ya a los 90 años. Pero John Nash no es el padre de la teoría de juego. El padre de la teoría de juego es un personaje un tanto siniestro, yo tendría que decir, que es von Neumann. Y él fue el que nos dio un lenguaje formal para representar la interdependencia estratégica de las relaciones entre los individuos y las organizaciones. ¿Y qué es lo que entendemos por interdependencia estratégica? Interdependencia estratégica significa que el desenlace de una acción mía no depende solamente de mí mismo, depende de las acciones que tomen otros. Y como eso es así, y yo muchas veces tomo decisiones antes que los otros individuos tomen decisiones en contextos sociales, también va a depender de las percepciones que yo tenga sobre las motivaciones de los otros agentes y por lo tanto de qué acciones ellos van a implementar. Pero las herramientas matemáticas que desarrolla von Neumann solo permitían analizar juegos de suma cero. ¿Qué es lo que significa un juego de suma cero? Es que para que alguien gane, otra persona tiene que perder. Entonces, y es importante el contexto en el que von Neumann desarrolla esta teoría. Bueno, él participó en el Manhattan Project, ¿no? Y de hecho fue una de las personas que desarrolló los cálculos para decidir qué ciudades era óptima bombardear con la bomba nuclear, ¿no es cierto? Y él es el que elige a Hiroshima y Nagasaki. Y uno puede entender que por esta restricción de esta herramienta matemática, ¿no es cierto?, la aplicación de von Neumann se concentra en qué tipo de área, en la guerra, ¿no es cierto?, como la Guerra Fría. Bueno, von Neumann es el que por primera vez habla del concepto de ataque preventivo, ¿no es cierto? Él dice su famosa frase, es decir, bueno, dado que nosotros tenemos un avance militar superior al de los soviéticos, nosotros lo que deberíamos de hacer es bombardearlos, porque en algún momento, ¿no es cierto?, ellos van a tener la misma capacidad nuclear que nosotros y ya va a ser demasiado tarde. Entonces, y él decía, cuando los otros políticos decían, esto es una decisión que no podemos tomar todavía, esto en el fondo tiene demasiadas implicaciones, imagínense eliminar a un país entero. Él decía, mire, cuando alguien me dice, y esta es la frase que siempre se cita de von Neumann, cuando alguien me dice, bombardemos a Rusia en un año más, yo digo bombardémosla hoy día. Y si alguien me dice bombardémosla a las 5 de la tarde, yo digo bombardémosla a la 1 de la tarde. O sea, la idea de que para resolver el conflicto, ¿no es cierto?, la única posibilidad que yo tengo que hacer para salir victorioso de este conflicto es eliminar a Rusia del sistema. Y esto lo tengo que hacer lo antes posible. Y como les decía, bueno, es natural, ¿no es cierto?, en un juego suma cero en que alguien tiene que ganar y otro tiene que perder, el espacio natural de aplicación es la guerra, ¿no es cierto? Para que yo gane un territorio, otro lo tiene que perder. Entonces, en ese esquema, la respuesta a la pregunta que yo partía, ¿no es cierto?, ¿es la codicia, como se llama, la base del progreso humano? Sí. Si es que todos los juegos son juegos de suma cero, la codicia, el buscar más a toda costa, es el camino estratégico que corresponde. Acá es donde aparece John Nash y por qué John Nash va a ser tan importante. Entonces, voy a mostrar una escena de la película que es donde John Nash explica el concepto de equilibrio de Nash, que es su gran aporte. ¿No? We all go for the blonde. 5 mujeres, ¿no es cierto? Una rubia y un poco We sexista. block each other.
Not a single one of us. Primera estrategia, todos nos aproximamos a la rubia. So then we go for her friend. La rubia se siente un poco sobrada y nos elimina. Después vamos a nuestra segunda opción, las otras 4 mujeres. Las otras 4 mujeres se sienten despechadas. If no one goes for the blonde, Salimos todos perdiendo, ¿no es cierto? Ese es el escenario que él plantea. we don't get in each other's way. Entonces la opción es olvidarse de la rubia y que cada uno vaya por y que los 4 hombres como que están en busca de una pareja vayan en busca de las segundas opciones inmediatamente y dejar sola a la rubia. Eso, es lo que eso sería una solución cooperativa. Y a mí me dio un poco de pena, ¿no es cierto?, como teórico de juegos, de yo al ver esa película, que el equilibrio de Nash, que el único momento en que se hace referencia a la teoría de Nash esté mal explicado. Porque el equilibrio de Nash, en ese caso, no es que todos vayan, porque en el equilibrio de Nash, y aquí lo voy a tratar de explicar en la forma más simple posible, el equilibrio de Nash es una situación en la que después de que yo veo lo que hicieron todas las personas que estaban interactuando conmigo, y veo lo que yo hice, si yo me arrepiento de lo que hice, eso no era un equilibrio de Nash. Y si ustedes ven esta situación, y usted es uno de los 4 galanes, y ve que todos los otros 3 fueron, como se llama, por las segundas opciones, bueno, en ese momento a mí lo que me conviene es ir por la rubia. O sea, realmente lo que él describe como un equilibrio de Nash no es un equilibrio de Nash. Pero, ¿qué es lo que es un concepto de equilibrio? Es que la teoría de juego a mí me permite modelar, representar en forma estilizada cualquier estructura de interacción social. Pero después la gracia es desarrollar un acto predictivo. Y los conceptos de equilibrio lo que nos permiten es eso. Es hacer un acto predictivo y ver qué es lo que va a ocurrir en una determinada situación, dada la estructura del juego. Y con lo que había avanzado von Neumann, el verdadero padre de la teoría de juego, nosotros los únicos tipos de juegos por los que podíamos predecir eran en juegos de suma cero. Y ahora lo que nos permite Nash es incorporar los juegos de suma positiva. Entonces, si nosotros volvemos a la pregunta inicial, lo que nosotros vemos es que no. La codicia, la codicia es un elemento que juega un rol en el desarrollo de la especie humana, sí, porque la codicia lo que nos lleva es ese drive por buscar más, ¿no es cierto? Juega un rol importante en la competencia. Y como mencionaba Eduardo antes, la competencia tiene un rol en la creación de innovación. La competencia tiene un rol, ¿no es cierto?, en la generación de riqueza. Pero el problema es que la codicia sola, ¿no es cierto?, no va a ser capaz de enfrentar una serie de escenarios que son los que caracterizan especialmente, en particular, la sociedad moderna. ¿Qué es lo que es una relación de confianza? Yo les voy a mostrar después un juego la confianza. Es una relación en la que la caracterizan 3 elementos. Por una parte es que existen beneficios puntuales, ¿no es cierto? O sea, esto no se trata, eso es lo que hace que sea un juego de suma positiva. Acá el tamaño del queque no está fijo, acá podemos hacer un queque más grande. Pero existen incentivos perversos enfrentados por el receptor de la confianza. Aquí hay uno de los individuos que se expone al otro y al exponerse, ¿no es cierto?, él dice, sí, es verdad, tenemos la posibilidad de hacer este queque más grande, pero también tengo la posibilidad de que yo llego y participo en la producción del queque y después sea el otro el que salga arrancando con el queque, ¿no es cierto? La gente que confía se expone voluntariamente, con la expectativa de que no sean ejercidos esos incentivos oportunistas, ¿no es cierto? Con la expectativa de que no sea ejercida la codicia. Ese es el aspecto clave de una relación de confianza. Entonces acá lo vamos a representar en forma gráfica, el juego de la confianza. Entonces acá tenemos en la columna de más allá, nosotros tenemos vamos a ver 3 juegos distintos, ¿no es cierto? En un caso en el que se desconfía, un caso en el que se confía y se responde con honor a esa confianza, por decirlo, y por lo tanto va a existir rentabilidad positiva de ese acto. Y voy a mostrar un tercer caso en que la rentabilidad es negativa. El jugador número 1 parte con 6 pelotitas. Y lo que hace el jugador número 1 es que él tiene que decidir cuántas pelotitas darle al jugador número 2. Y la sinergia están asociadas a esa multiplicación por 3, porque por cada pelotita que él traspase al jugador número 2, ¿no es cierto?, se van a multiplicar por 3. Pero es el jugador 2 el que tiene es él el que tiene el poder para decir cómo vamos a repartir estas pelotitas al final. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en un acto de desconfianza? Que el jugador número 1 se queda con todas sus pelotitas. Entonces terminamos con un jugador número 1 con 6 pelotitas y un jugador número 2 sin pelotitas, ¿no es cierto? Ahora veamos un caso de donde el acto de confianza tiene una rentabilidad positiva. El jugador número 1 decidió invertir 4 pelotitas de sus 6 pelotitas en este proyecto común. Y ahora le toca al jugador número 2 decir,
bueno, esas 4 pelotitas, ¿no es cierto?, por el acto, como lo que significa poner esas 4 pelotitas es involucrarme en un proyecto en el que existen sinergias. Entonces acá lo segundo que ocurre es ese efecto sinérgico. Esas 4 pelotitas se transforman en 12 pelotitas. Y ahora el jugador número 2 tiene que decir cómo repartirlas. Entonces el jugador número 2 decidió devolverle 5, ¿no es cierto? De las 12 que tenía, él decidió devolverle 5, y esto ¿en qué terminó al final? En que cada uno de los dos termina con 7 pelotitas. O sea, el número 1 está mejor de que como partió, y además, ¿no es cierto?, el número 2 se ha enriquecido en esto. Uno puede decir, ¿no es cierto?, que la distribución fue un tanto desigual de los beneficios, pero en términos de si lo comparamos con el status quo, con el estado inicial, acá tenemos a 2 jugadores que salieron ganando. O sea, esto es una situación win-win. Pero también puede ocurrir una situación en la que el jugador 1 decide invertir estas mismas 4 pelotitas, y veamos qué es lo que se generan por las sinergias que existen asociadas a este proyecto, las 12 pelotitas, y ahora qué es lo que decide hacer el jugador 2, devolverle solo 2. Entonces ahora el jugador 1, que partió con 6 pelotitas, terminó con 4. Entonces, a pesar de las sinergias que generaron riqueza, su acto de exposición no fue un acto rentable. ¿Por qué? Porque la persona en la que confió ejerció su codicia y hizo que el acto final fuera un acto perjudicial para el jugador número 1. Una pregunta: ¿es la codicia compatible con la generación de complejidad económica? Y acá la respuesta es no. ¿Por qué? Porque si uno lo piensa en términos de las relaciones dentro de la empresa, el aumento de la complejidad económica lo que hace es que se genere algo que en teoría de contratos se conoce como no verificabilidad de los contratos. Porque yo lo que podría hacer, ¿no es cierto?, es como si es que yo estoy desarrollando un nuevo producto biotecnológico entre un grupo, por ejemplo, de investigadores. Nos va a aparecer inmediatamente un problema de apropiación de quién hizo qué. ¿Por qué? Porque si yo tengo a 5 científicos trabajando en este proyecto y después entregamos el producto biotecnológico y ahora yo voy y digo, bueno, ¿y quién hizo qué? Entonces uno va a decir, no, yo hice el 80% porque yo hice la parte más importante, que es la parte experimental. Sin la parte experimental no habríamos llegado a ninguna parte. Y el científico B te puede decir, no, pero yo planteé los fundamentos teóricos de este producto. Y eso sí que es lo que es crucial, eso vale el 80%. Y ahora ponemos a un juez, y el juez no va a tener la capacidad para decidir cuál de los dos tiene razón. Por lo tanto, para involucrarse en una empresa de este tipo, en un proyecto de este tipo, los individuos tienen que confiar entre sí. ¿Es la codicia compatible con el fortalecimiento de la sociedad civil? Y aquí lo que vamos a ver es la relación de la empresa hacia afuera, ¿no es cierto?, la relación de la empresa con la comunidad. Y acá, si nosotros pensamos, ¿qué cambio produce, ¿no es cierto?, la movilización social y la posible judicialización de proyectos con impacto ambiental como resultado de la protección, de la movilización social? Frente a esa movilización social, frente a esa posible judicialización de los proyectos, aparece como crucial la reputación de la empresa, la noción de responsabilidad social empresarial que hablaba Eduardo en la charla anterior, aparece como cruciales no solo en los términos, ¿no es cierto?, en que se van a relacionar empresa y comunidad, sino en términos de las percepciones que van a existir una vez que se inicie una relación entre la empresa y la comunidad. Solo si la empresa es capaz de generar confianza en sus palabras, va a poder desarrollar una relación virtuosa con la comunidad y generar y transformar este proyecto de desarrollo en un proyecto de suma positiva y no en un proyecto de suma cero, en el que lo que gane la empresa, la comunidad sienta que lo pierde, ¿no es cierto? ¿Somos capaces realmente de ser individuos confiables? Y acá una nota de esperanza, ¿no es cierto? Esto es un estudio que en el Max Planck Institute, ¿no es cierto?, que a cargo de Tomasello. Und hier und hier. Oh. So. Und hier. Fertig. Let's see, I put this one up here, Ese and es then I'll just Tomasello, put this sí. one up. Oh. The help the kids gave was entirely spontaneous. Thank you. Dankeschön. Okay, all done. The surprise was that Esto para que vean chimps que los also monos también- volunteer when an object is out of reach.
Acá la única diferencia con el mono está dispuesto, ¿no es cierto?, a ayudarnos, pero hay que insistirle, hay que darle casi una orden. En cambio, en el niño está esta disposición espontánea a ayudar, ¿no es cierto?, al ver la necesidad del otro, ¿no es cierto?, él inmediatamente quiere ayudarlo. Entonces lo que nosotros podemos decir es que están dadas las condiciones para la cooperación. Por eso yo digo que la cooperación es posible. Pero es frágil. Pero yo lo que diría es que existe un 10% de lo que los economistas y teóricos de juegos llamamos free riders duros. O sea, personas que siempre te van a calzar. O sea, siempre se van a comportar en forma codiciosa, sin restricción de ningún tipo de moral. Lo único que van a tomar en cuenta son las leyes como parte de su escenario de maximización. Tenemos otro 10%, otro extremo, que es gente que yo los llamo los kantianos, o sea que son gente que hace lo correcto siempre. Al medio, ese 80%, están algo que se les denomina cooperadores condicionales. ¿Qué es lo que hace un cooperador condicional? Un cooperador condicional tiende a hacer lo que los otros hacen. Entonces esa es una persona que si es que estamos remando arriba de un bote, y ve que todos los otros están remando, él rema feliz. Si ve que nadie está remando, él no rema. Entonces, esa es un poco la idea con la que yo los quiero dejar, ¿no es cierto? O sea, que la cooperación es posible, pero la cooperación es frágil y la tenemos que cuidar. Si nos hacemos cargo de lo que decía Wright, de que nosotros cada vez nos enfrentamos a relaciones que lo que requieren es confianza, y es imposible desarrollar leyes que cubran todos los hoyos posibles que deja un contrato. Al final necesitamos esta cuota de normas espontáneas para que nosotros podamos materializar proyectos en los que existe alta sinergia. Una de las cosas que nosotros aprendimos, ¿no es cierto?, pensando en esta idea de que la cooperación es frágil, es que la ley es importante, pero la ley es importante no pensando en que va a cubrir cada posible hoyo que pueda ser rellenado por un agente codicioso, ¿no es cierto? Acá. Y para nosotros nos hemos dado cuenta que las leyes sí tienen un rol, y las leyes tienen un rol que está muy ilustrado en esta historia, como se llama, del niño holandés, que toda la noche, ¿no es cierto?, está tapando una represa con un dedo. ¿Por qué? Porque si es que ese niño saca ese dedo, se va a empezar a hacer más grande el hoyo, hasta que toda la represa se va a venir abajo. Las leyes son eso, cumplen ese rol. Lo que tienen que hacer las leyes es generar ambientes donde se puede promover, donde se puede desarrollar las confianzas, donde se puede promover la cooperación. ¿Y por qué es importante? Porque el rol más importante de la ley es establecer que no existe impunidad respecto a actos que son antisociales. Pero no es tapar cada hoyo, sino en el fondo la sensación de que que yo veo que alguien no es impune, que alguien en el fondo que es capturado, aunque a lo mejor el sistema de monitoreo es imperfecto, cuando alguien es identificado como alguien que está haciendo algo que está en contra de la ley, que esa persona sea sancionada. ¿Y por qué? Porque eso es lo que nos termina haciendo, es que nos quita a nosotros la responsabilidad de sancionar al que no coopera. Porque ¿cuál es la única forma de sancionar al que no coopera que tenemos nosotros? Es nosotros también dejar de cooperar. Entonces, en ese sentido, la ley lo que hace es un poco contener este proceso de erosión. Y ese debe ser el rol de la ley. Y con ese mensaje los quería yo dejar, ¿no es cierto?, con esa historia del pequeño niño holandés, ¿no es cierto? Así que muchas gracias.